los seres humanos, cuando habla de ira, como que no queremos saber. Cuando habla de juicio, como que no queremos saber de aquello, como que le tenemos pavor, ¿verdad? En el mundo hay quien dice: no, el Apocalipsis es un libro que da pesadillas, es un libro que nos pone en una condición difícil. Y sí, el Apocalipsis es un libro complicado cuando no se tiene la dirección del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros lo leemos bajo la dirección del Espíritu Santo, vamos a ir comprendiéndolo poco a poco, y vamos a enterarnos de lo que Dios ya ha decidido y que no se puede detener. Amén. Sabía que la profecía es una declaración de Dios, una revelación de Dios hacia tiempo futuro, ¿verdad? La profecía no es esa que nosotros estamos acostumbrados a ver en YouTube, en las redes sociales, que dicen: el Señor está hablando, y lo que hacen es repetir lo que el Señor ya dijo. Eso no es profecía. Profecía es lo que el Señor reveló a sus siervos, y que a veces el Señor usa a ciertas personas también para revelarnos cosas a nosotros mismos. O a veces el Señor nos revela cosas a nosotros mismos por medio de sueños, por medio de la vida o de un hermano que se mete con Dios, que tiene una buena relación con Dios. El Señor puede revelarnos cosas. En todo lo que llevo de conocer al Señor y sirviéndole al Señor, 2 veces me han hablado a mí de parte de Dios. 2 veces, 2 personas en distintos momentos y en distintos tiempos. Y ¿sabes qué es lo tremendo? Que todo eso que he recibido de esas 2 personas se cumplieron en su momento, y sigo viendo la mano de Dios en eso que el Señor le dio a mis hermanos, ¿verdad? Pero no puedo yo enseñar esto y decir: el Señor dice esto para todos, porque era exclusivamente para mí. Amén. Y el Señor me ha hablado a través de sueños también, cosas que yo no comprendía, pero son cosas que también me las habló personalmente, y no las puedo establecer como una enseñanza o una doctrina dentro de la iglesia. Ojalá me explique o entendamos ese punto. Porque a veces cuando no comprendemos lo que es la profecía, tendremos a equivocarnos. Y si Dios me habló, no es porque yo sea más inteligente o más importante que mi hermano, no, es porque a Dios le plació mostrarme algo en mi vida para prevención y para que yo esté consciente que voy a pasar aquello. No es para que yo ore para que no pase, es prevención de Dios, es alerta de Dios para que yo esté orándole al Señor y esté preparándome para cuando llegue aquel momento, sabiendo que aquel que me mostró aquello es el mismo que me dará la victoria en medio de todo lo que Él me permita vivir. Eso es lo que el Señor hace con sus siervos. A ver, los que hemos estado aquí el jueves, ¿qué le mostró el Señor a Abraham antes de que naciera Isaac y antes de que naciera Jacob acerca de su descendencia? O si usted sabe y no está los jueves, pues dígame también la respuesta. Dios le mostró algo a Abraham que iba a pasar con su descendencia cuando aún Abraham no había engendrado a Isaac. ¿Qué es? Que iban a vivir en Egipto y que iban a sufrir en Egipto. Eso le mostró el Señor a Abraham allá en el capítulo 15 de Génesis. Abraham estaba en comunión con Dios en el sacrificio, pero de repente se cansó y Dios le reveló que su descendencia iba a vivir en Egipto 430 años. Mi pregunta es:
¿Cómo Dios se le ocurre revelarle a un hombre que tiene a una mujer estéril que iba a tener una descendencia y que esa descendencia iba a ser esclava en Egipto y que iba a sufrir? Pero también le mostró que cuando salieran de ahí, porque Él los iba a sacar, iban a salir ricos. Ese es nuestro Dios, que conoce nuestro pasado, conoce nuestro momento y conoce lo que tú vas a vivir en 10 años si el Señor no ha venido todavía. El problema es que nosotros, la iglesia, no hemos aprendido todavía a confiar plenamente en Dios. Pero tu vida y mi vida, cada día, Dios lo conoce. Amén. Dios conoce este momento que estás aquí, como conoce lo que vamos a hacer hoy en la noche. Amén. ¿Qué está diciendo, pastor? Porque para el Señor el presente y el futuro, todo es historia ya. Nosotros estamos en este mundo y vivimos limitados y pasamos penalidades, pero en medio de las penalidades tenemos que estar conscientes que tenemos a un Dios poderoso. ¿Cuántos tenemos a ese Dios poderoso? ¿Sabes una cosa? Te voy a decir esto. Yo tengo a mis 2 padres todavía, pero Dios sabe cuándo se los va a llevar y Él sabe cuándo me va a tocar sufrir ese dolor. Pero sabes que si yo permanezco en Él, Él me fortalecerá y me dará la victoria sobre todo eso. Pero nosotros tenemos que estar conscientes que no tenemos a un Dios que va caminando a la par de nosotros y que no conoce el día de mañana. Nuestro Dios conoce toda nuestra vida hasta el día que dejemos de vivir en esta tierra y entremos a su presencia. Nada es desconocido para nuestro Dios. El Señor le mostró a Abraham eso. ¿Qué más el Señor hizo? ¿Qué hizo con Noé el Señor? El capítulo 6 nos habla acerca de lo que Dios le reveló ¿a quién? A Noé. ¿Qué le reveló el Señor a Noé? ¿Qué le reveló el Señor a Noé en el capítulo 6? Después de que todo el hombre se rebeló contra Dios, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios le dijo: Noé, prepárate un arca, porque he decidido terminar con todo ser viviente que hay sobre la tierra. Escúcheme, ¿a quién se lo reveló? A un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Quién era Abraham? Amigo de Dios. ¿Qué somos nosotros para Dios? ¿Qué somos? ¿Qué somos usted y yo para Dios? Seguro que somos sus hijos. Entonces el Apocalipsis no nos debe dar miedo. El Apocalipsis lo debemos de leer. Si no le comprendemos a la primera, tenemos que irlo leyendo despacio, 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 y pidiéndole la dirección al Espíritu Santo de Dios. Y Dios te va a revelar lo que ahí está espiritualmente, y te vas a dar cuenta que lo que está sucediendo en el mundo, todo está ya provisto, es decir, todo está ya moviéndose. Dios lo ha decidido y nadie lo puede detener. Nadie. Sé que como iglesia a veces quisiéramos que no legalizaran el aborto. Como iglesia quisiéramos que no hubiera homosexuales y lesbianas, porque eso es abominación a Dios. Pero no podemos detener esto, porque esto está ya estipulado por nuestro Padre que tiene que suceder. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que dijo el Señor: cuando veáis que estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dijo que hiciéramos? A ver, ¿qué dijo que hiciéramos? ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos que hiciéramos?
cuando todas estas cosas comiencen a suceder, levanten vuestra cabeza. Gloria a Dios. No dice bajen la cabeza, no dice así, ¿verdad? No dice bajen la cabeza, dice levanten la cabeza. Está hablando espiritualmente. ¿Por qué qué? Porque vuestra redención está cerca. ¿Cuándo el Señor Jesús dijo esas palabras? Cuando estaba hablando en Mateo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, cuando está hablando de las pestes, las guerras, las sediciones entre los pueblos, las hambres, ¿qué más? Los terremotos, ¿qué más? Todo lo que habla el capítulo 24 de Mateo, capítulo 21 de Lucas, capítulo 13 de Marcos. Amén. Hermanos, si estamos en ese tiempo, y sabes una cosa, que ahí está un punto muy importante que casi no lo tocamos, y que dice que el amor de muchos se enfriará. Hermanos, y estamos en esa etapa donde el amor de muchos se está enfriando. Está frío. Porque ahora para muchos ya no es una necesidad ir a la iglesia. Ya no es una necesidad estar bien con su prójimo. Para muchos ya hay un conformismo dentro de la iglesia, y se nos olvida que estamos en el último tiempo. La fe se está perdiendo. Y el Señor dijo cuando hablaba de la viuda pobre y el juez injusto: ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva a la tierra? ¿Por qué esa pregunta? Porque la fe se está perdiendo. Muchos de nuestros hijos ya la fe la tienen muy vaga en su corazón. Ya no son firmes en la vida cristiana. Y muchos de nosotros somos los responsables como padres. Pero el Señor nos sigue revelando, y dice aquí en Apocalipsis en el capítulo 1: esta revelación Dios se la dio a Jesucristo para que Él ¿qué? Para que Él ¿qué? Se la manifestara a quien, a sus siervos. Gloria a Dios. ¿Cuántos siervos de Dios sabemos aquí? ¿Cuántos siervos de Dios sabemos aquí? Por eso tenemos que aprender a buscar lo que es, a examinar lo que es la profecía de Dios. La Biblia dice que ninguna profecía es limitada para los hombres, sino toda es de interpretación humana. A pesar de que ha sido inspirada por Dios, Dios ha hablado a través de sus siervos, pero lo ha hecho para que el hombre sepa cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que el hombre debe de hacer. Amén. ¿Para qué el Señor le mostró la visión a Nabucodonosor de la estatua, de la imagen esa grandota? ¿Para qué se la mostró? Para que conociera los tiempos finales. ¿Pero por qué se la mostró? Y pensemos, ¿quién era Nabucodonosor? ¿Quién era? Era un rey, pero era un rey que estaba dentro del propósito de Dios. Sí. A veces nosotros nos amargamos la vida y decimos: pero ¿por qué este gobierno? ¿Por qué el otro? Porque Dios tiene sus propósitos. Amén. A veces decimos: pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Y todo cuestionamos. Dejemos de cuestionar lo que pasa y busquemos agradar y servir a aquel que todo lo puede, aquel que nos fortalece y aquel que nos llena de vida eterna. ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese, hermanos? Es Jesús. Amén. Tenemos que aprender nosotros a movernos en esta tierra, porque dice aquí la palabra: la revelación es para sus siervos. Por eso dice el apóstol Pedro: que bien hacemos en ponerle atención. ¿Por qué? Porque ahí es como vamos a conocer
el tiempo. Nabucodonosor un día se acostó y empezó a pensar: ¿y mañana qué va a suceder? Acuérdense que esos hombres se creían dioses. ¿Y qué va a pasar conmigo cuando yo ya no esté? ¿Qué va a pasar con Babilonia? Como nos pasa a nosotros a veces, ¿verdad? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mis hijos mañana? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi casa que todavía la debo? Así vivimos. Y cuando estaba en esa condición, Nabucodonosor, ¿sabes qué hizo Dios? Le dio un sueño. Y le turbó tanto aquel sueño que mandó a traer a los brujos, mandó a traer a los que leen las cartas, mandó a traer a los que ponen toda la adivinación. Y nadie supo qué decir. Nadie. Pero dentro del reinado de Babilonia habían hombres de Dios. ¿Y quiénes eran esos hombres de Dios? ¿Quiénes eran? Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Son los nombres que les pusieron ahí en Egipto. Los nombres judíos, ¿cuáles eran? Azarías, Misael y Daniel. Gloria a Dios. Bienaventurados los que saben eso, los dos nombres. Amén. Pero dice aquí la palabra, lo que estoy leyendo está en Daniel capítulo 2, verso 28 en adelante. Si gusta lo leemos. ¿Qué dice Daniel? Daniel capítulo 2, verso 28. Y regresamos a Apocalipsis. Pero hay un Dios en los cielos, ¿qué? El cual revela los misterios, y es quien hace saber a quién, a su majestad, el rey. La Reina Valera 60 dice el rey. ¿Qué más? Y el rey Nabucodonosor, lo que sucederá en los últimos, ¿qué? Días. ¿Qué es lo que el Señor le estaba mostrando a Nabucodonosor? Le estaba revelando lo que iba a suceder después de él, y le está revelando quién era él. Dos cosas importantes: le está revelando quién era él, y le está revelando también lo que iba a pasar en el futuro. Apocalipsis es un libro que nos declara quién es Jesús y quiénes somos nosotros, y lo que va a pasar en los días que siguen. Ese es Apocalipsis. Apocalipsis es el que nos confirma que somos lavados, redimidos por la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Y nos confirma que nosotros somos la iglesia de Cristo y que estaremos en el reino de los cielos. Porque aquellos que han leído Apocalipsis se darán cuenta que en el capítulo 5 ya desaparece la iglesia y empieza a hablar de Israel, de los juicios, empezando por los jinetes. Amén. Y luego vienen las trompetas, y luego vienen las copas de la ira. Y ahí vemos a Israel sufriendo, y todo lo que el anticristo va a hacer con la nación de Israel y con aquellos que se queden y quieran servir a Jesús después del arrebatamiento. Amén. Porque ahí en Apocalipsis nos enseña que después del arrebatamiento, todo el que quiera servir a Jesús será perseguido y será matado por el gobierno del anticristo. Pero si no lo leemos, seguimos creyendo que todo sigue bonito y que vienen tiempos mejores. Vienen tiempos mejores para la iglesia, pero para la estancia terrenal se están complicando.
Porque si ahorita nos dejan usar las plataformas Facebook, Instagram y todo lo que es YouTube para predicar el evangelio, va a llegar un día que ya no lo van a permitir. ¿Y sabes por qué? Porque el espíritu del anticristo está en acción. Está en acción. Está ya en acción. ¿Qué significa? Está oponiéndose, está engañando a la iglesia. Pero cuando nosotros carecemos del conocimiento de la palabra de Dios, a cualquier cosa le decimos que está bonito. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, aunque se vea bonito, nosotros sabemos hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y de hecho, cuando el Señor llamó a los sacerdotes, les dijo: no os embriaguéis cuando suban a mi presencia. ¿Por qué? Para que sepan hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿El borracho sabe hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo? No. El borracho piensa que todo está bien. El borracho piensa que irse a acostar con una mujer que no sea su esposa está bien. El borracho piensa que mentirle a sus amigos cuando están tomando está bien. Por eso el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con el vino de este mundo, sino más bien sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Porque el vino de este mundo te embriaga y hay dos soluciones, hay problemas, te lleva a problemas. Mas el Espíritu Santo te revela, te hace sabio para seguir las instrucciones del Dios de los cielos y nos lleva al reino de los cielos. Amén. Así que si usted está preocupado y piensa ir a la cantina, ya no vaya a la cantina, venga a Cristo. Porque si usted está preocupado y dice: ya no sigo en la iglesia, mejor me voy a la cantina, no deje de llegar a la iglesia, más bien en la iglesia busque ser lleno del Espíritu Santo. Porque el venir a la iglesia no nos llena del Espíritu Santo. ¿Escuchó bien lo que dije? No me vaya a malinterpretar. Entonces no voy a la iglesia. No, el solo venir a la iglesia no nos llena del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos llena del Espíritu Santo? El venir a la iglesia, a adorar, a exaltar y a escuchar su palabra y a decirle: Señor, aquí estoy, necesito tu presencia, te necesito en mi vida. ¿Cuánto necesitamos a Dios en nuestra vida? Así nos vamos a llenar del Espíritu Santo. Pero el venir y ver predicar al pastor nada más y ver cantar a los hermanos no te llena del Espíritu Santo. Eso, el Espíritu Santo te llena y se mueve en tu corazón y te fortalece cuando tú alabas y adoras al Señor de la gloria. Bendito su nombre para siempre. Dale gloria al Rey. Dios es bueno y maravilloso. Pero la revelación del Apocalipsis, de hecho se le llama revelación al libro de Apocalipsis. ¿Por qué es revelación? Porque a Dios le plació, hermanos, mostrarle al discípulo amado Juan. Les pregunto: ¿en qué año murió Juan? En el año 100 o 101 aproximadamente, según la historia, después de Cristo. ¿En qué año? En el año 100 después de Cristo murió Juan, el último de los apóstoles en morir. Y le pregunto: ¿dónde estaba cuando el Señor le mandó esta revelación? En la isla de Patmos. ¿Por qué estaba en la isla de Patmos? Porque el emperador Domiciano lo exilió a la isla de Patmos. Después de que lo hizo pasar por un balde de aceite hirviendo,
el Señor, dice la historia, que salió de ahí salvo. ¿Cómo se salvó de eso? Así como salvó a Daniel del horno de fuego de Nabucodonosor, así el Señor protegió a Juan de morir quemado, frito ahí, para darle la revelación. Bendito el nombre del Señor. Ese es nuestro Dios. Amén. Tenemos que conocer a nuestro Dios cómo opera. Porque si nosotros solo queremos vivir de niños bonitos, decía mi abuelita, que no nos pase nada, ay, que cualquier dolorcito, ay, sí, mijo, ahí está la, ¿cómo se llama? La acetaminofén, ¿verdad? ¿Cuál es la que quita el dolor? Dios, cuando quiere darle algo a sus hijos, los deja pasar por el dolor de cabeza, los deja pasar por la fiebre, y en medio de la fiebre Dios se va a glorificar. Y en medio de la enfermedad que sea, Dios se va a glorificar. Pero sus siervos y sus siervas tienen que permanecer confiando y esperando en el Dios de los cielos, el que todo lo puede, diciendo: si muero, soy de Cristo. Amén. Diciendo: si al Señor me lleva con ese dolor de cabeza, soy de Cristo. Bendito el nombre del Señor. ¿Lo crees o no lo crees? Pero todavía vivimos aferrados. La palabra del Señor dice, hermanos, sinceramente les digo una cosa: yo no quiero estar cuando pase todo lo que está escrito en Apocalipsis en esta tierra. Yo no quiero estar aquí. Yo quiero estar con el Señor. Entonces veo como que, ¿qué le pasó al pastor? Es que para eso nos estamos preparando cada día, ¿no? Yo no me estoy preparando para quedarme aquí. Miren, como ser humano, a veces le digo al Señor: Señor, ¿que no tienes una casita, por lo menos un departamento para mí, por lo menos ahí en Interlomas? ¿O por qué no allá en Lomas Verdes, Señor? ¿Por qué no en Polanco? Si le diste al pueblo de Israel la tierra de Gosén en Egipto, que era la mejor tierra. ¿Sí me explico? Ay, pastor, ¿qué está pidiendo? Yo tengo un Dios de poder. El problema sería que dejara de predicar y empezara a hacer cosas para ir y obtener aquello que quisiera. No, Señor. Yo sigo predicando el evangelio de Cristo, porque este es vida eterna para los hombres que se pierden en el pecado. Y Dios espera que todos los hombres sean salvos. Y yo sé que si al Señor le place, lo puede hacer, ¿o no? ¿Sí me explico, hermanos? ¿Me entienden? ¿Sí entendemos eso? ¿Por qué? Porque yo sé lo que le va a pasar a los que viven en Interlomas. Yo sé lo que les va a pasar a los que viven en Polanco. Yo sé lo que les va a pasar a los que viven aquí en Lomas Verdes. ¿Por qué lo sabe, pastor? Porque aquí está escrito en la Biblia. Bendito el nombre del Señor. Dice el apóstol Pedro que los cielos y la tierra serán ¿de qué? Desechos. Y que todo lo que existe sobre la tierra será quemado el día del juicio de los impíos. Mas a vosotros, dice, nos espera ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva. Bendito el nombre del Señor. Puede gozarse por eso. ¿Qué le espera a usted? ¿Qué nos espera la iglesia? Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Dónde mora? ¿Qué? La justicia. Yo sé qué le va a pasar a esos hombres que andan ahí llenos de vanidades y diciendo: no, si Dios existiera no estuviera la tierra así. Pues porque Dios existe, está así.
Yo sé lo que le va a pasar a esas mujeres que andan por ahí diciendo: no, yo no quiero saber nada de Jesús. Yo no quiero saber nada de la Biblia. Eso es un libro nada más de mitos y leyendas y cuentos. El problema es que este libro de leyendas y cuentos es la revelación de Dios por medio de Jesucristo a sus siervos. ¿Lo crees? ¿Cuántos años antes que naciera Jesús Dios reveló cómo iba a ser el nacimiento de Jesús? O para que se la pongo más fácil, ¿qué profeta anunció más claramente el nacimiento de Jesús? El profeta Isaías. Y reveló en qué ciudad iba a nacer. En Belén. ¿Cuántos años aproximadamente antes de Cristo? 700 años aproximadamente antes de Cristo. Y dijo que iba a nacer de una virgen. Gloria a Dios. No había nacido María todavía. Creo que ni sus papás habían nacido cuando Dios le estaba revelando a Israel a través de sus siervos que iba a llegar el Mesías. Y llegó el Mesías e Israel no estaba preparado, como la iglesia con la pandemia. Porque no estábamos preparados. Muchos cristianos estuvimos temblando de miedo. Y no le estoy criticando. Le estoy diciendo que no estábamos preparados. Todos. Algunos sí. Algunos sí. Pero a lo mejor un 10%, sí, mucho. Que si me muero, pastor, póngase a cuentas con el Señor, le digo yo siempre. Sí, yo voy a orar por usted, pero si el Señor quiere llevárselo, se lo lleva. Amén. No sea cruel, pastor, va a decir alguien. Es la verdad, hermano. Yo voy a apoyarte, voy a orar y le voy a pedir a Dios como lo hicimos con muchos hermanos, y aún así el Señor se lo llevó. ¿Quién le dice algo a Dios? Y por eso voy a dejar de predicar. No, Señor. Mas sigo diciendo que la soberanía de mi Dios es grande y nadie lo toca ni se mete en esa soberanía, porque Él sabe lo que está haciendo. Amén. No conozco un hombre nacido de mujer que pueda cambiar lo que Dios ha determinado, excepto cuando hay un arrepentimiento para con aquel que Dios ya ha determinado algo. Pero eso es personal. Yo ayudo orándole, pero si usted no se arrepiente con Dios y le habla del corazón, Dios no cambia, Y el profeta, ¿quién llegó a decirle a Ezequías que se iba a morir? Oiga bien, ¿quién le llegó a decir al profeta Ezequías que se iba a morir? Isaías. El profeta Isaías llega y le dice: ¿sabes qué? Acomoda tu casita porque te mueres. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Es profecía? ¿Es revelación? Sí. ¿Y qué hizo Ezequías? ¿Qué hizo Ezequías? ¿Verdad que ni el profeta oró por él? A ver, pongamos atención. ¿Oró el profeta por él para que sanara? No. ¿Quién oró? ¿Quién oró? Pregunto. Aquellos que se van de la iglesia porque es que el pastor quizá ni ora por mí. Pues si ni tú oras, ¿cómo el pastor se va a acordar de orar por ti? Pero si todos clamamos a Dios, Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros. Y si por algo el Señor determinó que el hermano Misael se muere hoy,
y le anuncia al Señor su muerte, y el hermano Misael se arrepiente de su maldad por la cual el Señor se lo quiere llevar, ¿a poco el Señor lo deja? ¿Pero por quién lo deja? ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento. No nos confundamos, hermano. La revelación de Dios llega para que usted y yo estemos conscientes de lo que viene a esta tierra, de lo que va a pasar en este mundo, y para que volvamos a Cristo, porque Él es el Salvador. Él es el único que puede salvar al hombre de lo que viene a esta tierra. Si usted me dice: yo no quiero estar en la ira de Dios en la tierra, venga a Cristo, llénese de Cristo, llene su lámpara del Espíritu Santo, porque es nuestro único Salvador. Porque los fríos también se van a quedar. 5 vírgenes prudentes, ¿y qué? Y 5 insensatas. Conocemos la parábola, la historia, ¿verdad? Porque esas historias nos gustan. El problema es que no les ponemos atención, porque ahí nos está describiendo que del total de la iglesia, la mitad se queda. Ojo, la mitad se queda. ¿No estaremos tú y yo en esa mitad? Eso es lo serio. Porque Jesús ya nos dijo: ¿saben qué? Cuando el Señor venga, será como 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Es la revelación de Dios para la iglesia. ¿Cómo va a estar la iglesia cuando sucede el arrebatamiento? ¿Quiénes son las prudentes? Pregunto, ¿quiénes son las prudentes? ¿Quiénes son las prudentes? Las que están preparadas. ¿Pero qué estaban haciendo? ¿Cómo es que están preparadas? Porque es muy fácil decir las que estaban preparadas, sí, pero ¿qué estaban haciendo para estar preparadas? Estaban velando que sus lámparas no les faltara aceite. No estaban cómodas. No estaban diciendo: si yo canto en la iglesia, hombre, si yo diezmo, si yo ofrendo, yo le hago bien a los hermanitos de la calle. No estaban diciendo eso. Hacían todo eso, y cuando venían a la iglesia, venían a adorar, venían a servir, venían a buscar la presencia y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros somos bien convenencieros. No, hombre, si yo hago bien. Pero en la iglesia no nos llevamos con nadie. Y el problema es que la revelación ahí está. Y el Señor dice: 5, cuando se oyó que se anunció la llegada del novio, 5 salieron, las 10 salieron. Pero resulta que 5 ¿qué? Se quedaron. ¿Por qué? Porque sus lámparas estaban vacías. Encendió la llamita, la mechita, iba a decir como en Guatemala, pero así como encendió, se apagó. Como cuando vienes a la iglesia, ¿verdad? Y cantamos: alabaré, alabaré, y danzamos aquí. Pero cuando te dicen que te quedaste sin dinero, ¿la mechita qué? Se acabó. Mira, hermano, si tú de repente aquí te la pasas bien, pero sales de la casa de Dios y allá te sientes como que no vales ni un centavo, déjame decirte, hay un problema. Y es que tu copa está vacía. Y que si Cristo viniera, te quedas. Porque lo dice el pastor, no porque Jesús lo reveló. Pero las que estaban llenas de sus lámparas salieron a recibir al novio y entraron a la boda. Bendito el nombre del Señor. Llegará el arrebatamiento de la iglesia, y los que estemos preparados entraremos a las bodas del Cordero. Y los que no, aunque hayan sido compadres del pastor Misael, se quedarán.
Porque al reino de los cielos no se entra por compadrastro. ¿Cómo se dice? Ah, no, yo soy amigo del pastor. ¿Qué? No, hombre. No, yo me llevo bien, le hablo bien al pastor Misael, dicen algunos por ahí. ¿Y eso de qué te sirve? Si el hermano Misael apenas está buscando entrar él. ¿Sí me explico? Porque en aquel día, dice el Señor, muchos me dirán: en tus plazas predicamos, ¿sí? Dice: yo les diré, apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. ¿Te das cuenta? Que ser amigo del pastor no es garantía de vida eterna, porque el pastor también va caminando en el mismo camino y todos tenemos que luchar por agradar a nuestro Padre Celestial. Bendito el nombre del Señor. Animar a aquel que se desvía, gloria a Dios. Animar a aquel que de repente notas que se está enfriando, empújalo, empújalo, pero no te quedes con él. Amén. Porque de repente vas a decir: no, es que ahí esto, ahí el otro, aquí aquello, aquello. No te dejes contaminar de aquello, porque esa ya es sin síntoma que está mal de su corazón. Tú y yo tenemos que luchar por nuestra propia salvación. ¿Qué le dijo Lot qué le dijeron los ángeles a Lot? Lot, dice la escritura, que se detenía y no quería salir de su casa. Amén. Así como cuando la hermana sale de vacaciones, ¿verdad? Y voltea a ver su casa y la voy a dejar. ¿Cuántos días? Así estaba Lot. No, hombre, yo me voy de vacaciones y hay que miren los moscos que hacen adentro de la casa. Pero es que al venir va a estar lleno de polvo. Se limpia, gloria a Dios. Si es que regreso. Y si no, tengo que asegurarme que voy con Cristo. Amén. Es la realidad de la vida del cristiano. ¿Somos qué? Peregrinos, ¿sí? ¿Qué somos? La palabra de Dios ha sido revelada a nosotros. Dijo el apóstol Pablo: cuando le plació a Dios revelarme a Cristo, me tuvo a bien, dice, por llamarme. Qué precioso es reconocer, ¿verdad?, que Dios nos reveló quién es nuestro Salvador, hermanos. Miren, yo crecí, ya les he dicho, mi padre tenía yo 8 años cuando le entregó la vida al Señor, y mi madre con él también, y servían, ayunaban y se congregaban y alababan a Dios. Pero un día mi madre flaqueó y bautizó a otro niño en la iglesia católica, el único que se murió. Por si alguien siendo cristiano quiere ir a bautizar a un niño a la iglesia católica. Pero mi padre, ¿qué crees que hacía? Seguía yendo a la iglesia, seguía alabando a Dios. Los abuelitos, las tías contra él y casi lo querían matar ahí, pero él seguía alabando a Dios, seguía glorificando a Dios. Y decían los abuelos cuando lo oían cantar en la iglesia: ya sabe que allá en el rancho lejos se oye la voz, ¿verdad? Ahí está tu padre, el protestante. Y yo, así, ¿verdad? Pero era el que me llevaba a tomar mi galleta a la tienda y mi refresco. Amén. Porque después del culto muchas veces me decía: hijo, vamos a la tienda. Y cuando me llevaba a la tienda yo decía: hoy me va bien. Seguramente iba a haber pan con refresco. A pesar de sirviendo al Señor, y hasta el día de hoy. Pasó el COVID y otro día, cuando ya estaba más o menos, digo: ¿y qué hace? Buscando leer la Biblia, hijo. Pero ¿se da cuenta? Fe, 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 fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todos los que invocan a Dios tienen que saber que Él existe.
y que es real. ¿Y qué más? Galardonador. Dios, cuando hay alguien que confía en Él plenamente, lo galardona, lo bendice, lo levanta, lo restaura. 7 veces cae el justo, ¿y qué? Y las 7 será levantado. Bendito el nombre del Señor. O sea, ¿el justo cae? Sí. Pero ¿cómo es que es restaurado? Por el poder de Dios. Dios es especialista en restaurar lo que ya aparentemente no tiene esperanzas. Pero ¿qué hizo Dios con Nabucodonosor? Revelarle lo que iba a pasar. Y si seguimos leyendo, vamos a encontrar lo que Juan dice, es decir, Daniel dice: tú eres la cabeza. Y le empieza a mencionar todos los 4 reinos que van a haber, ¿verdad? ¿Y en qué estamos? ¿En cuál reino estamos, hermano? ¿Alguien sabe? ¿En qué reino estamos? Estamos en el último, entrando al último. Precioso es Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el último? ¿Quién lo despedaza? ¿Quién lo termina? Cristo. Pero antes de que pase eso, ¿qué va a hacer el Señor? Va a cumplir lo que prometió a sus discípulos. ¿Qué prometió a sus discípulos? Allá en Juan 14, ahí hay una promesa del Señor. ¿Cuál es? A ver, vaya conmigo, Juan 14, verso 2 y 3. O si gusta más directamente el 3, creo que es. Nos gozamos cuando leemos eso, pero ¿realmente estamos listos? ¿Qué dice? Si me fuere, os prepararé lugar. ¿Qué más? ¿Qué más? Y si os preparé el lugar, volveré otra vez y los tomaré, ¿qué? A mí mismo. ¿Qué más? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso que estamos leyendo? ¿De qué está hablando ahí? Está hablando del arrebatamiento. ¿Y qué va a suceder en el arrebatamiento? Todos los que esperamos en Él, confiamos en Él, ¿qué va a suceder? Va a venir y nos va a tomar y nos va a llevar para donde Él está, nosotros también estemos. Antes de que llegue la ira de Dios sobre la tierra, Jesús va a tomar, como un padre toma a sus hijos para sacarlos del peligro, así el Señor sacará a todos aquellos que creemos en Jesús y llenamos nuestras lámparas con el Espíritu Santo de Dios. Eso se va a cumplir. Aunque la Iglesia Católica enseñe que este es un invento de los protestantes, esta es una doctrina y enseñanza del Señor Jesús. Pero ¿cómo empieza? Antes de decirnos que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿qué hace el Señor Jesús? Nos revela, nos da la revelación. Eso no lo conocían tus discípulos, mucho menos nosotros antes de venir a Cristo. Hasta que Cristo llegó a nuestras vidas, empezamos a comprender que hay un arrebatamiento y es la iglesia los que esperamos en Él. ¿Puedes darle gloria a Dios? Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. El pecado está floreciendo y la gracia de Dios todavía sigue aquí. Pero mañana esa gracia se va a acabar. Esa gracia tiene límite. Tiene fecha de caducidad la gracia. La gracia tiene fecha de
caducidad. ¿Sabes cuál es el problema? Que esa fecha no está visible a nuestros ojos. Solo tenemos los indicios, los sucesos que anteceden a la caducidad de la gracia. Pero sí nos reveló qué va a pasar después de la gracia. ¿Y dónde está? En el Apocalipsis. Y da fe de todo lo que has visto. ¿Qué más? Y de la palabra de Dios y del testimonio de ¿quién? Esa es nuestra función, hermanos. ¿Cuál es nuestra función como siervos de Dios? ¿Cuál es nuestra función como iglesia? Dar fe. Dar fe que lo que está escrito en este libro es veraz. Dar testimonio de que ¿qué? De que Jesús murió y resucitó al tercer día, para que todos aquellos que en él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Eso es dar testimonio. Gloria a Dios. ¿Sí comprendemos eso? Entonces la iglesia no solamente decir, no, es que ese libro me da miedo. No, estamos para leer la palabra de Dios, para saber, enterarnos qué es lo que va a pasar el día de mañana. Los científicos andan descubriendo mañana todavía. Nosotros ya lo tenemos revelado en la bendita palabra de Dios. Para aquellos que dicen, no, yo creo más en la ciencia que en la Biblia. ¡Qué ignorancia! Porque la ciencia salió después que Dios revelara la palabra. Amén. A ver, ¿cuándo nacieron los científicos? No hay un científico que tenga 200 años, ¿o sí? ¿Y cuántos años hace que revelaron el libro de Apocalipsis? El que la ciencia se aumente es cumplimiento de la misma profecía del Dios de los cielos. Daniel capítulo 12 lo dice. Y la ciencia se aumentará. Ah, sí. Hoy tengo un celular que solamente ve mi cara y ya se desbloquea. Pero el Señor, antes que Cristo naciera, dijo, va a llegar el día que vas a tener un celular. Ah, pero los cristianos pensamos que, y le damos la gloria a los hombres, cuando la gloria se la tenemos que dar a Dios. Dios bendiga a esos hombres que el Señor les ha dado esa sabiduría, pero no es por ellos. Es cumplimiento de la palabra de Dios. Hoy ya pueden hacer conciertos. El fulano, el artista, se murió hace un año y pueden hacer conciertos todavía presenciando ahí la imagen de él. Ah, gracias a la ciencia, gracias al Dios de los cielos, que le abrió, llegó el tiempo que le abrió, le dio el entendimiento al hombre para que pudiera crear todo lo que existe en la tierra, porque nada de lo que saca el hombre no existiera si Dios no lo permite. Amén. La ciencia se aumentará. Esa es revelación. ¿Y quién conoce eso? Los cristianos. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que estamos viviendo en el último tiempo. Le puedo seguir hablando de revelación. Habla del carácter de los humanos al final de los tiempos, a través del apóstol Pablo. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿qué? Y cuando dice los postreros tiempos, muchos apostatarán de la fe. ¿Qué está diciendo? Hay muchos cristianos que van a dejar el camino, porque se amontonarán maestros, y por la comezón de oír. ¿Sabes qué? Hay una comezón por querer aprender algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo en este tiempo. Y por eso abundan los falsos profetas. Ay, pero ¿cómo? Porque Dios ya dijo que iba a llegar este tiempo. Pero nosotros, los que conocemos a Cristo, permanezcamos en Cristo, sirvámosle al Señor y avancemos hacia el reino de los cielos, porque hay un solo camino para llegar al reino de los cielos, y es Cristo Jesús. Hay una sola verdad, y es Cristo Jesús y su palabra.
Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios y póngase de pie. Dios es bueno.